nunca nos olvidemos que el amor de Dios es inmenso, pero también llegará el momento de su ira. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por un día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, por todo lo bueno, maravilloso que tú eres. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza por todas las cosas hermosas y maravillosas que tú haces. Ayúdanos cada día a sujetarnos a tu palabra. Que tu palabra sea la que nos dirija, sea la que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Y que siempre, Señor, el temor tuyo esté en nuestros corazones. Te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo número 36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Le repito este versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El diccionario dice que la ira es la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Estamos seguros y conscientes que nuestro Dios es un Dios bueno. Es un Dios que nos ama tanto. Tanto así que envió a su único Hijo a que muera por nosotros en la cruz del Calvario y nos dé vida eterna. Y dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no debemos pasar por alto que también vendrá un tiempo que Dios castigará a los malos, a los que no creen y a los que reniegan de él. De eso tenemos que estar seguros. También él va a enojarse y va a mostrar su ira. Recuerde que en la palabra del Señor encontramos varios versículos que hablan justamente de la ira de Dios. Cuando el pueblo desobedecía los mandamientos del Señor, cuando Dios en su infinito amor les decía que hagan algo para que sean bendecidos, prosperados, el pueblo no lo hacía. Inclusive, en muchas de las ocasiones, le dieron la espalda a Dios y buscaron dioses supuestamente poderosos, pero que no tienen nada de poder, porque no son dioses. En otras palabras, no existen. El único Dios vivo y verdadero es nuestro Dios, a quien nosotros adoramos. Y ahí en el libro de Números, encontramos en el capítulo número 25, versículo número 3, cuando el Señor mostró su ira, porque el pueblo justamente empezó a buscar a los Baales, que se llamaban los ídolos de los dioses de esa época. Dice el 25:3, así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Una de las cosas que más aborrece el Señor es la idolatría, que la gente trata de hacer otros dioses, buscan a otro Dios. Tarde o temprano, la ira del Señor va a venir. Nuestro Dios, recuerde, no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios real, vivo y verdadero. No hay otro como Él. ¿Cómo nosotros vamos a buscar a otro Dios si no tienen nada de poder, si no tienen nada de vida? En otras palabras, ni siquiera existen. Y qué pena es, querido hermano, que mientras va pasando
el tiempo, la gente se va volviendo más y más hacia la idolatría. Idolatran su cuerpo, idolatran su vida, idolatran sus carros, sus casas, el dinero, en fin. Qué lástima, hermanos. Y recuerde que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros debemos estar conscientes claramente, como nos dice la palabra, que el temor de Jehová es el comienzo de toda sabiduría. Nosotros tenemos que darle las gracias al Señor, que cada día abre nuestro entendimiento. Vamos entendiendo y comprendiendo más y más su palabra. Y eso es lo que nos ha hecho alejar de toda incertidumbre y de toda maldad. Y estamos seguros en Él porque en el versículo que leímos en el Evangelio de Juan, el Señor nos está diciendo a nosotros que si nosotros creemos en el Hijo de Dios, tenemos vida. Pero el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, ya está condenado, está separado. Y hermano, hermanita, yo estas cosas le hablo, no porque me gusta hacerlo, ni porque quiero ser un pastor legalista, no, sino que también, como le dije en la otra ocasión, también debemos tomar estos temas, porque en la sociedad que estamos viviendo está una perversidad tan tremenda. Lógico, el hombre después que cayó de la gracia del Señor, su inmundicia le alcanzó y vinieron a hacer tan cantidad de cosas que no convenían como seres humanos pensantes, conscientes. Claro, y ahora se escucha cantidad de cosas, lógico, hay más información. De eso nosotros estamos bien claros. Y uno dice, antes no era tan malvados como ahora, pero es que lo que pasa es que ahora hay cantidad de información rápidamente. Uno entra a las redes sociales y se entera de todo lo malo que está sucediendo, que todo lo malo que está pasando. Especialmente en esta época, estamos viviendo en esa realidad de que la gente está renegando de su género. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Y no solo eso, también quieren ser animales. Y la cosa es que hay la gente que dice, si se cree perro, pues perro es. Si se cree gato, gato es. Estamos viviendo en tiempos tan terribles y tremendos. ¿Y cómo creen ustedes que la gracia del Señor está ahí y va a llegar un momento que el Señor se va a cansar? Y va a venir la ira de Dios. Y de hecho en la palabra del Señor encontramos también las bendiciones como las maldiciones. Nosotros siempre debemos tener mucho cuidado de vivir agarrado de la mano del Señor y cumplir su palabra. Si nosotros nos mantenemos bien, hermanos, escaparemos de la ira del Señor, del juicio de Dios. Y qué pena es, hermano querido, que en esa ocasión dice la Escritura que murieron más de 24,000 personas. La ira del Señor se encendió y murieron 24,000 personas. Hermanos, recuerde, el Señor es el dador de la vida. Y como Él es el dador de la vida, Él también nos puede quitar. ¿Dónde nosotros vamos a creer o a pensar que nosotros le vamos a exigir a Dios que haga algo que nosotros siempre queremos si no le obedecemos, si no estamos agarrados de su mano, si no estamos en sus promesas, si no vivimos una verdad, una realidad? Qué pena, querido hermano, que digo pena por un lado que nosotros estemos atravesando este problema a nivel mundial, pero también estas cosas nos hacen que nosotros nos levantemos y proclamemos la verdad y proclamemos que Cristo vive, que Cristo quiere que la gente se salve, que por favor atiendan esto, tarde o temprano vendrá la ira de Dios. Si se ha dado cuenta cómo todas las cosas tienen su final, todas las cosas llegan a su momento, a su lugar de cumplimiento, y la ira del Señor se va a cumplir también. Llegará un día, hermanos, que la gracia del Señor estará terminándose. Y de hecho, queridos hermanos, yo creo que como está la situación, si nosotros nos ponemos en el lugar que están las cosas pasando, ya capaz que destruimos todo. Gracias al Señor que no tenemos esa facultad.
Que recuerde cuando el Señor fue a predicar en Samaria y no creyeron en él. Uno de los discípulos dice, Señor, ¿quieres que oremos para que Dios envíe fuego del cielo sobre estos? El Señor le dice, no, llegará el día. Tú no digas de esas cosas. El Señor sabe cómo hacerlo. Nosotros no podemos ponernos en su lugar para criticar o juzgar. Lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas, orar y pedirle a Dios que el Señor se encargue de tocar las vidas de las personas, pero nosotros también tenemos que hablar las buenas noticias de salvación. Porque la ira de Dios también fue conocida por reyes, por gente entendida. Fue la ira del Señor también conocida por muchas personas. En el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13, el rey Josías, que era uno de los buenos reyes de esa época, dice, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Recuerde que Dios traerá juicio. Todo lo malo que habla la palabra del Señor será así, será castigado. Y qué pena es que la gente piensa que puede escapar de todo esto. Y hay personas inclusive que no piensan en la eternidad, que les da lo mismo que vivir así como un animalito. Van, vienen, comen, se agasajan, festejan, toman, pecan, hacen todas las cosas que ellos quieren o desean hacerlo y piensan que nunca va a haber castigo para ellos. Están totalmente equivocados, errados. Vendrá un día de la ira de Dios. Y esto, como le digo, a mí me da pena. Todo este tiempo he estado orando y pidiéndole al Señor que Dios nos perdone, que Dios haga maravillas en medio de nosotros y que nosotros doblemos nuestras rodillas y que le busquemos al Señor intensamente. El rey les dice, vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro. Dice, por cuanto la ira del Señor se encendió porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a lo que está escrito. Y qué pena es que hay mucha gente que desconoce la palabra del Señor. Hay muchas personas que nomás, la Biblia es para entretener a aquellos ignorantes. La Biblia es para entretenerles solamente a aquellas personas que no tienen personalidad. Y eso no es cierto. Qué bueno es que el Señor tocó nuestras mentes y nuestros corazones para que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de conocerle más y más a través de su palabra. Nuestras vidas han mejorado. Somos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque hemos leído en la palabra del Señor. Cada día yo me maravillo y le doy las gracias al Señor por lo maravilloso y bueno que es Él. Que nos da la fuerza para continuar, que nos da la vida para seguir confiando en el Señor. Dios traerá a juicio. Todo lo malo que habla la palabra del Señor se cumplirá. Qué lástima que nuestros gobernantes no regresan o no siguen el consejo bíblico de buscar a Dios. Recuerde que Dios es justo y misericordioso. Qué lindo sería, hermanos queridos, que se levante un presidente o gente que esté allegada al gobierno y que les asesore de una manera correcta y que comiencen también a buscar al Señor. Años atrás, inclusive me acuerdo, un presidente convocó a un día de oración para que todo el mundo orase. Y ahora no hay inclusive nada. Nomás se escucha puras promesas de políticos, pura politiquería, puro ofrecimiento y nada de cumplimiento.
Pero hermano querido, si los reyes y los gobernantes no quieren buscar al Señor, nosotros vamos a buscar a Dios por bien de nosotros mismos y por bien de nuestras familias y por el bienestar de la gente que nos conoce. Busquemos al Señor, busquémosle al Señor y cumplamos su palabra. Recuerde que la ira del Señor va a prevalecer contra el malo. En el Salmo 7, 9, 11 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Pensamos que el Señor no le preocupa la maldad, o pensar que a Él no le ofende que la gente viva de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su voluntad. Pero hermanos queridos, conforme la palabra está diciendo que llega un momento de la ira del Señor, pero Él muestra su piedad, su bondad. Dios es juez justo y Dios dice está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Así como van escribiendo las cosas buenas suyas, así también están escribiendo las cosas feas, malas que la gente hace, que la gente comete. Porque va a venir un día de castigo, un día que el Señor va a mostrar su ira. Y hermanos, eso está tremendo, esto está terrible. Dios sabe todas las cosas, como estamos espiritualmente. Nosotros no le podemos engañar al Señor. Él sabe cómo estamos, Él sabe, Él nos conoce. Y cada día tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos firmes, estables, que doblemos nuestras rodillas y le pidamos perdón al Señor para continuar adelante confiando en Él. Y sobre todas las cosas, vivir para buscar su rostro y buscar a otras personas a que le conozcan. Tarde o temprano vendrá el juicio, ese juicio final para el malo. Tarde o temprano, hermano. Y la verdad uno está pensando, y Dios, ¿quién escapará de la ira de Dios? Y yo digo, cuando escucho a la gente que dice, Dios es amor, estamos en su gracia, aproveche, viva intensamente la vida. Pero recuerde que un día también va a venir el día del juicio. Y eso no predican, eso no se anuncia. Lógico, no hay que hacerlo señalando a la persona, no hay que hacerlo señalando al ser humano tan desprevenido y dejado, sino que nosotros tenemos que hacerlo con misericordia también, porque Dios quiere que toda la gente se salve. Por eso está retardando inclusive su venida, porque Él espera que la gente se arrepienta y venga la verdad. Pero ahora, inclusive, hermanos queridos, casi no se habla absolutamente de nada. En todas las iglesias lo primero que hablan es de abundancia, de bendición, de prosperidad, pero estos temas no lo tocan. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor se asusta y ya no regresa a escucharlos. Porque la gente ya va a decir, no, esto está terrible, mejor ya no, vamos para que escuchemos qué nos dicen, porque dice la palabra del Señor que llegará el tiempo que la gente querrá escuchar cosas dulces, suaves nomás. Yo creo que ese tiempo ha llegado. Pero es tiempo que la gente se levante, no para condenar a las demás personas, sino ni criticarlos tampoco. Porque ¿quiénes somos nosotros para criticar a otra persona? No podemos criticar o juzgar a otros antes de nosotros vernos primeramente en nuestro propio espejo. En el libro de Santiago justamente dice eso, que no nos olvidemos primeramente nuestra imagen, quiénes somos, y no podemos nosotros criticar a otras personas. Pero que la maldad ha aumentado, 100% ha aumentado, de eso ni qué. Y la cosa es la siguiente, queridos hermanos. ¿Quién escapará de la ira de Dios? Imposible de saberlo. Solamente aquel que le busque al Señor intensamente. Solo aquel que se arrepienta y que entienda qué es lo que está pasando. Que deje a un lado el comentario negativo de sus familiares, de sus amigos, y que se vuelva hacia el Señor y que busque de corazón todo lo que Dios quiere para él.
porque recuerde que la ira está profetizada para los rebeldes en el futuro. En el Salmo 2:5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Un día el malo verá su castigo. Tarde o temprano, como dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cómo va a pensar que va a cosechar cosas buenas si hace cosas malas? Si no busca a Dios, si no quiere saber absolutamente nada de Dios, ¿cómo escapará? Va a venir el día de castigo. Si pensamos cuando nosotros nos enojamos, cuando nos enojábamos, imagínese, daba ganas de castigar a todos, a pegar a todos y todo. Y recuerde que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. ¿Cómo será su ira? Ni siquiera pensarlo. Imagínese, dice en el versículo que leímos, que murieron 24,000 personas en ese tiempo porque le buscaron a otros dioses. Imagínese qué va a pasar de nosotros. Tenemos que darle todo el honor, toda la gloria y la honra que le corresponde. Y seguir adelante confiando en el Señor. Nadie de los malos escapará de la ira del Señor. Y quizás estarán sorprendidos de la reacción de Dios. ¿Cómo? Si Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la palabra. Nosotros tenemos que recordar esa verdad tremenda, que un día va a venir el día del juicio, que el Señor nos va a quedarse con los brazos cruzados y mirar nomás la maldad que está inundando en este mundo. Un día, hermanos queridos, va a haber este día de juicio. Imagínense cómo nos dice también en el Salmo capítulo número 1. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto es lo que les espera, queridos hermanos, a la gente malvada, a la gente que solamente busca hacer el daño a las demás personas, que solamente están buscando su propio bienestar, su propia ganancia, y de los demás se olvidan. Pero va a venir, hermano querido, como esto dice, serán arrebatados como el tamo. El tamo es la cubierta del grano, del trigo, que los agricultores le tiran hacia el aire y el viento le arrebata lo que nos sirve y cae solamente el grano. Va a llegar ese momento, querido hermano, de la ira del Señor, y lo va a hacer con justicia. Y va a ser manifestada en el gran día de la ira de Él. Y hay un gran día, hermano, que está aquí en la palabra del Señor. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Y leamos versículo número desde el 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos,
los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Recuerde que Dios es paciente, pero ese día viene. Como sabía decir una hermana hablando de la venida del Señor, decía, Cristo viene porque viene. Y este día va a venir. Aunque nosotros no lo queramos, va a venir. Todos querrán escapar, todos querrán esconderse. Y en esa época, hermanos, ya no servirá para nada los títulos, las riquezas, las personalidades, la fama, el éxito ya. Ese día no va a contar para nada. Querrán morirse, pero no podrán. Va a estar, hermanos, de una manera tan tremenda esto. Por favor, le pido que repitas esta lectura, estos versículos, y que esté en su mente y labre en su corazón, que ese día va a venir, hermanos. Miren lo que dice, ¿no es cierto? Dice, y decían a los montes y a las peñas, el 16, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, como dice, querrán salvarse, pero no podrán. Inclusive llega una parte en la palabra, dice que la muerte escapará de ellos. ¿Por qué, hermano? Porque el juicio justo del Señor caerá sobre la tierra. Y eso va a ser, hermano. Y como está escrito, así va a ser. Pero gracias a Dios que usted y yo, hermano, estamos conscientes de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y sabemos que tenemos vida eterna. Pero recuerde que está en el momento de la gracia del Señor. Él también quiere mostrar su amor, su misericordia, y está pidiendo que las demás personas se acerquen a Él. Dios les va a perdonar. En el libro de Miqueas 7, 18 y 19 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad, nos retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Recuerde que tenemos que pedirle perdón al Señor. Pedirle a Dios que nos limpie, que nos lave, que nos quite toda la inmundicia que hay en nuestras vidas. Arrepintámonos de lo malo y vivamos para Dios. Es lo más importante que nosotros podemos hacer. Buscarle al Señor intensamente, dejar de hacer lo malo, arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho o que hacemos y vivir para el Señor intensamente. Ahora es del tiempo, hermanos. Va a venir la ira del Señor. Ya no es época de estar jugando al evangelio. No, hermano querido, es tiempo de doblar rodillas, es tiempo de levantarse, es tiempo de ir creciendo, es tiempo de ir madurando. Pero es tiempo también de pedirle a Dios que nos dé la manera, la forma como ganar a otras personas para su reino y su gloria. Recuerde que la palabra del Señor claramente en Juan 3:36 dice que para el que cree tiene vida eterna. Y para el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:29. Dios es amor, pero ahí dice que también es fuego consumidor. Oremos para que todos los hermanos, predicadores, pastores, evangelistas, profetas, puedan advertir al pueblo que un día la ira del Señor se va a desencadenar y que nosotros estamos en esta tierra con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que somos su pueblo y que estamos dispuestos y decididos a dar la buena batalla de la fe.
Es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar, es tiempo de buscar el rostro del Señor y también es tiempo de arrepentirnos y de buscar siempre lo bueno. Vamos a pedirle al Señor con todo el corazón que Dios nos use para ganar muchas personas para su gloria y su honra. Oremos. Padre Celestial, te alabo, te glorifico y te doy las gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. A veces decimos que tu palabra es muy dura, pero no nos damos cuenta también que tú nos hablas con mucho amor, que nos hablas con ese anhelo de que regresemos a ti. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a mantenernos firmes y estables, y que nos des también la fortaleza y la fuerza para ganar otras personas para tu gloria y tu reino. Gracias, Padre, porque tú nos has dado entendimiento y podemos comprender todo lo que nos dice en tu palabra. Recibe toda la gloria y la honra que te corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo se vaya con cada uno de nosotros. Amén.